dos grandes noticias, dos hechos fantásticos, en positivo, a favor de la libertad y de la verdad. La primera es, no sé si lo habéis visto ya, que la justicia ha paralizado el intento del Gobierno de la Nación, el Gobierno de Sánchez, que no tiene problemas ni nada, y entonces intentó que la Real Casa de Correos fuera señalado como un lugar de memoria democrática y, por tanto, podemos celebrar que la justicia nuevamente le ha quitado la razón en uno de sus nuevos empeños sectarios. Ana Ibarzábal, hay además última hora sobre esto. Insistimos, la Audiencia Nacional suspende el reconocer como lugar de memoria un centro que fue de tortura, que ahora es la sede del Gobierno de Madrid. Es poner una placa. Ana Ibarzábal, ¿qué ha ocurrido? Pues sobre esa suspensión cautelar, sobre esa decisión de la Audiencia Nacional se ha pronunciado también ahora mismo en redes sociales Miguel Ángel Rodríguez. Dice, tan jodidos, el Gobierno recurrirá la paralización de la declaración de la sede de la Comunidad de Madrid como lugar de memoria. Son sectarios hasta decir basta, pero la libertad triunfa sobre estos ultraizquierdistas. Decisión de la Audiencia Nacional. Donde está ahora el Gobierno de la Comunidad de Madrid fue un centro de tortura. De tortura, ahí se torturó. Se pedía que fuera reconocido como tal. Bueno, pues el Gobierno de Ayuso estaba en contra. La Audiencia Nacional le da de momento la razón de forma cautelar. Antonio Gómez Olea, tribunales, ¿qué ha ocurrido? Cuéntanos, última hora. Eso es, Jesús. La Audiencia Nacional de momento declara suspender de medida cautelar la declaración como lugar de memoria democrática la Real Casa de Correos de Madrid. De esta manera se está dando la razón, por ahora, al Ejecutivo Regional de Isabel Díaz Ayuso. Entiende que esta decisión de Moncloa podría perjudicar de lleno a la propia institución. Sin embargo, fuentes cercanas al ministro Ángel Víctor Torres nos dicen que van a recurrir la misma y además añaden colocar una placa no perjudica a nadie. Bueno, pues es la última hora. Profesora de Historia, Gloria Marcos, pregunto también a Pepe Trigueros, un lugar donde se torturó, ¿qué tenía de malo que haya una placa que lo recuerde? El Gobierno de Ayuso se opuso, la Audiencia Nacional le da la razón de forma cautelar. Gloria, profesora de Historia, Pepe Trigueros. Primero, después de esto, espero que nadie crea que en este país los jueces no hacen política, porque está claro todos los días. Cada día que pasa, los jueces toman decisiones políticas. Y en este caso de la máxima gravedad. Porque decir que puede perjudicar la institución que haya una placa donde lo único que se reconoce es que allí se reprimió, se torturó a sindicalistas, a profesores, a ciudadanos, a demócratas, a cualquiera que pasaba por allí y que era desafecto al régimen. Es que me parece tan grave que una institución en este país se apueste por no recordar históricamente lo que fue la dictadura. Me parece que eso, en fin, y significa blanquear la dictadura. Y vuelvo a decir, los jueces dan la razón a estas medidas cautelares, aunque sean transitorias, a lo que dice la Comunidad de Madrid. Y eso me parece gravísimo. José Trigueros, ¿qué te parece? Vamos a ver, digamos, hay unos argumentos que dice la Comunidad de Madrid contra una declaración, lo ven un sistema judicial español que tenemos y ahora ha sido recurrido. Vamos a esperar la resolución final de los jueces, porque, vamos a ver, hay que creer en las instituciones y yo creo firmemente en las instituciones. En el Poder Judicial hay que creer, porque si empezamos a no creer, tú no crees, pero Pepe, es que yo creo, Pepe, la yendo al democracia fondo, se basa si en el Poder me Judicial. permitís, yendo al fondo del asunto, Sí. ¿tú, Pepe, pondrías una placa que recordase en ese lugar, aquí se torturó? Es aquí el fondo. Es que, aquí hay que mojarse. Si me dice claro. a mí poner placas, supondría placas en todos los sitios, también donde se fusilaron a monjas y frailes. Ya las hay, empezamos a poner placas en todos los sitios. Ya las hay hace tiempo. No en todos los sitios. Placas en todo. Entonces yo es que como creo que lo que hay que hacer, pero que lo que yo creo que hay que hacer es unir a todos, cuanto menos cosas pueda generar, digamos, entre unos y otros, digamos, discrepancias. Yo prefiero que no se recuerden ya más cosas. Muy rápido. Hay un no argumento... se recuerden, pues yo franquismo sociológico es eso, Pepe. Hay un argumento que yo siempre lamento sobre este tema, que es hay que hacerlo al otro bando también, si es que se ha hecho durante 40 años. Recorres España y te encuentras en prácticamente todas las iglesias placas con el nombre de Franco y recordando a los caídos por la patria. Luego eso ya está hecho. Dos, creo que ojalá se ponga esta placa y ojalá se hagan muchas más cosas de memoria de las que se hacen, incluso de las que están en la ley. Hay que ir mucho más allá. Ahora bien, esto es una medida cautelar. Precisamente lo que hacen no entran en el fondo todavía, y hasta que no entren en el fondo yo no me precipitaría en descalificar a los jueces. Insisto, es aplicando la ley de procedimiento administrativo, que es la misma que nos ha servido, por cierto, para sacar a Vito Quiles del Parlamento, aplicar esa medida cautelar. Lo que se hace es esperar a que haya una resolución sobre el fondo. Pepe, ¿pero qué ves de malo en que pongan una placa entonces que recuerde que ahí se torturó?
No, si yo no veo nada malo en que se pongan placas, pero hay que poner placas en toda la gente que quiera poner placas. Digo, aquí se fusiló, aquí no sé qué. O sea, es que yo creo que todo lo que sea dividir de nuevo a la sociedad es dividir. Mira, es porque que, si hay un parlamento regional en el cual dice no quiero que se ponga la placa, ¿por qué razones dice que no quiere que se ponga la placa? Por una razón muy sencilla, porque hay una ley de memoria democrática aprobada por el Parlamento, siguiendo la misma lógica que estás aplicando tú, me parece muy bien. Que poner eso no divide, cuidado. Y se establece como uno de los elementos de la ley es que habrá lugares reconocidos como lugares de memoria. Bien. Y uno de ellos puede que sea la Dirección General de Seguridad, donde se torturaba sistemáticamente durante la guerra y hasta bien entrada la transición, donde se asesinaba, se torturaba y se asesinaba a presos políticos. Y recordar eso divide, Esto es obedeciendo a la ley, que por ejemplo, que también prohíbe, por ejemplo, pues poner nombres de líderes del franquismo, y luego de pronto pues viene Ayuso y objeta y lo somete a los juzgados. Entonces lo que estamos aquí preguntando es, yendo al fondo de la cuestión, ¿por qué Díaz Ayuso recurre a algo así? Pues es evidente por qué Díaz Ayuso recurre a algo así, porque pertenece al ámbito del PP, que es negacionista de la dictadura o de los destrozos de la... Hombre, claro que sí, es hija de Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre piensa que la guerra civil no empezó en el 36 con el golpe de Estado. Piensa que yo se lo he oído decir, y yo lo he discutido con ella directamente, que la guerra empezó en el 34. En la llamada Revolución de Asturias, que es un revisionismo típico del Partido Popular. Pío Moa. Bueno, hay un planteamiento, había una iniciativa de recordar que ese lugar donde ahora está el gobierno de la Comunidad de Madrid, ahí se torturó. Pero no estaba de acuerdo el gobierno de la Comunidad de Madrid, pero hay que recordar qué ocurrió ahí. Verificamos, esto no son bulos. María Navarro verifica qué ocurrió ahí en ese lugar. Pues la Real Casa de Correos fue sede de la Dirección General de Seguridad Franquista, un organismo que desempeñó un papel central en la represión política y social. Así lo refleja la Secretaría de Estado de Memoria Democrática a través del acuerdo publicado en el BOE en octubre. También señala que en este edificio se llevaron a cabo interrogatorios y torturas y que constituye un referente y símbolo de la violación de derechos humanos durante el franquismo. Es lo que denuncian también las víctimas que pasaron por esos calabozos y que llevan años pidiendo verdad, justicia y reparación. Emilio Delgado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues tenemos la decisión. La Audiencia Nacional suspende de forma cautelar este reconocimiento, esa placa viene a ser. Decía Pepe Trigueros aquí que esto puede crear división, el hecho de este tipo de placas. Emilio. Yo lo siento mucho, Jesús, pero a mí esta decisión de la Audiencia Nacional me parece un insulto lleno de desprecio hacia las víctimas de la dictadura, hacia las víctimas del franquismo y sus familiares. Vamos a ver, en este país desde los años 40 hubo una política sostenida en el tiempo de reconocimiento simbólico y material también a todas las víctimas del lado franquista, del lado de los golpistas. Eso nunca ocurrió ni durante la dictadura, por supuesto, pero tampoco durante la democracia ha habido una política de reparación a las víctimas del franquismo y de la dictadura. Ahora, casi 100 años más tarde, muy tímidamente empiezan a hacerse algún tipo de intento de reconocimiento, siquiera simbólico, que se trata de poner una placa. Y esto lo recurre la Comunidad de Madrid diciendo que es que eso puede erosionar la imagen de la Comunidad de Madrid. Y la Audiencia Nacional le compra el argumento a la señora Ayuso y dice que esto puede erosionar la imagen de la Comunidad de Madrid. Bueno, yo creo que es al revés, que lo que erosiona la imagen de la Comunidad de Madrid es negarse a hacer un reconocimiento que haga sentirse a una parte de los españoles de pleno derecho, porque hasta ahora se les ha hecho sentir españoles de segunda. Los otros sí tuvieron su reconocimiento, pero ellos no. Lo que deteriora la imagen de la Comunidad de Madrid es que se vaya la presidenta de viaje, 40 viajes desde que es presidenta, y no sepamos quién los paga porque se salta la ley de transparencia de la Comunidad de Madrid. Lo que erosiona la imagen de la Comunidad de Madrid es que genere conflictos diplomáticos con el segundo inversor más importante de la Comunidad de Madrid, o que su entorno se esté forrando a manos llenas y no sepamos la relación que hay exactamente entre las contratas de la Comunidad de Madrid, su entorno cercano y ella. Eso sí que lo erosiona, pero hacer un reconocimiento a las personas que fueron torturadas allí por luchar por la libertad, eso no le puede molestar a ningún demócrata, eso solo le puede molestar a quien se sienta heredero de un régimen de asesinos en serie. Es una barbaridad lo que está haciendo la presidenta de la Comunidad de Madrid y a mí personalmente me avergüenza. Pepe Trigueros. Como madrileño. Bueno, yo insisto que cuanto antes olvidemos todo el tema de la separación que tuvimos entre los españoles, mejor será. Entonces, yo lo que no quiero es que mucha gente que ahora dice, la gente joven dice, con Franco se vivía mejor, pero si no han conocido a Franco. O sea, lo que no quiero es que otra vez se vuelva a hablar de esto. Entonces, yo considero que cuanto antes pasemos, porque la gente cuando se murió Franco, recuerdo, fue en el año 75,
Los que nacieron entonces tienen ya 50 años y los que tenían uso de razón tienen casi 60 o 70 años. O sea, yo lo que quiero crear es que también, si volvemos atrás, las guerras carlistas. Yo recuerdo que mi abuelo me hablaba de las guerras carlistas. Yo en las guerras carlistas, creo que tenemos que llegar a la unión de todos los españoles. O sea, yo, ¿qué queréis que diga? Ese es mi punto de vista. Pues el mío es que la memoria de las víctimas hay que recordarla siempre. Pero Pepe, ¿hasta dónde vamos hacia atrás? Pero Pepe, ese es el tema. Podremos avanzar en esta cuestión cuando todos los españoles de los dos lados tengan su reconocimiento. Hasta ahora lo que ha ocurrido es que han tenido todo el reconocimiento y todas las compensaciones los de un lado, mientras que los de otro tenían que pagarse ellos y arrastrarse por las cunetas de toda España buscando a sus familiares sin un solo apoyo estatal. Gente que sencillamente está intentando recuperar los restos de sus familiares. Entonces, mientras eso siga así, aquí no se puede hablar de unidad, eso es un insulto. Unidad es cuando todos sintamos las víctimas como propias, cuando a un homenaje del bando republicano no vayamos solo la gente de izquierdas, sino que vayamos todos los españoles, entonces podremos a lo mejor empezar a hablar de superar esta parte de la historia. Pero decir que divide el hacer memoria y el tratar de tener una mínima reparación simbólica o material a gente que nunca la ha tenido en 100 años, a mí me parece que es insultar la memoria de este país. Porque en esa Dirección General de Seguridad fueron torturados auténticos demócratas, gracias a los cuales hoy me puedo expresar yo y los que estáis ahí, cualquiera. Sin ellos esto no existiría. Y a los que les reprimieron y les torturaron, a esos sí han tenido reparación y sí han tenido compensaciones y sí han tenido prebendas, pero los que nunca las han tenido son precisamente los demócratas que lucharon para que los demás hoy disfrutemos de esta democracia. Cuando eso esté solucionado, entonces podremos avanzar. Mientras tanto, tenemos una asignatura pendiente y quienes se oponen a ese reconocimiento, lo siento mucho, pero eso solo me cabe en la cabeza que es porque se sientan herederos de ese régimen. Si no, ninguna persona demócrata, vote lo que vote, puede negarse a algo tan básico como una reparación simbólica a toda esa gente. Fernando Garea pide la palabra. Fernando. Porque acabamos de oír un argumento también clásico contra la memoria histórica, que es esto de no hay que reabrir heridas. Es que las heridas no están cerradas. Reabrir quiere decir que están cerradas, pero no están cerradas. Lo mismo, pero hay que pensar en miles y miles de personas que sí que tienen familias en las cunetas, a los que nos repugna cuando vamos por ciudades y pueblos de España y nos encontramos el nombre de Franco, nos encontramos lo de Caídos por la Patria y el presente y todas estas cosas, cuando nos encontramos eso, imágenes que recuerdan y enaltecen lo que fue la dictadura, nos repugna profundamente y mientras eso no desaparezca, mientras eso no se repare, la herida no va a estar cerrada y para que esto acabe, tiene que estar cerrada y la manera de estar cerrada es que se dé a quienes sufrieron eso, se dé reparación. Que puede ser una placa, que no es nada del otro mundo, es una placa. Si es que tampoco se trata de hacer un funeral de Estado, que igual habría que hacerlo también, se trata de una placa. Luego, desde una posición de desinterés absoluto, no se descalifique a las personas que por puro sentimiento tienen la necesidad de que esto se repare de una vez por todas. Muy breve, Pepe, muy breve. Colocando la placa, ya olvidáramos todo y dijéramos ya todos vamos de la mano. No, yo no pienso olvidar. Vida, pero es que esto es una cosa. Pepe, si es que yo insisto, cuanto antes olvidemos las cosas malas que nos han pasado. Hay que tenerlas presentes para que no se repitan. Por favor, ¿puedo pedir a cámara un momento? Vamos a ver. Que no vamos a olvidar, que no se puede olvidar, que no se debe olvidar. Por varias razones. Una, porque todavía hay víctimas que están en las cunetas, mientras que otros recibieron los honores, Pepe Trigueros. Y otra, porque la forma de aprender de la historia es no olvidarla. No solo no olvidarla, estudiarla. ¿Cómo que olvidar? ¿Cómo que olvidar? Pero esto me vale, honestamente, a mí me vale para las víctimas del franquismo, para las víctimas de ETA, me vale igualmente. Vale, sí, me vale. Ah, mira, eso ya te parece mejor. No, Hombre, pero ¿cómo que olvidar? Igual. ¿Pero cómo que olvidar? Cuanto antes eso es lo que quisieran igual algunos. De todo lo malo, por Dios, mejor. olvidar. Lo que hay que hacer es aprender, no olvidar. Eso es lo que quisieran algunos, olvidar. Emilio Delgado, gracias y buenas tardes, Emilio. Yo recuerdo que Ayuso se fue hace 2 años a Auschwitz y decía que no había que olvidar aquella tragedia. Me pregunto por qué aquella no hay que olvidarla y esta sí. Luego nos llevamos las manos a la cabeza cuando hay chavales con 16 años que exaltan el régimen franquista. ¿Qué pedagogía se ha hecho en este país con posicionamientos como el que está manteniendo Pepe? ¿Cómo se va a enterar la gente de lo que fue aquello? Gracias, Emilio, que nos piden paso y yo creo que esto es muy oportuno, este tipo de debates, para plantear cómo está todavía la sociedad en algunos casos. En fin. Sí, Luis, pero muy breve, por favor, Pepe, solamente, sí, es muy sencillo. Sí. En realidad, en la inmensa mayoría del país, incluso me atrevo a decir, buena parte del PP ya ha asumido la supresión de los símbolos franquistas. Ha costado mucho tiempo, han recurrido a la legislación. Ha costado, pero ¿por qué motivo? Pero, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid no se ha puesto, no ha habido discusión. Sin embargo, Díaz Ayuso ha decidido hacer de la plaquita un motivo de disputa con el gobierno central. Bueno, yo recuerdo que también se quitaron nombres de calles que había asesinos, el franquismo, y también se revolvieron en algún ayuntamiento que has nombrado tú.